Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno podernos reunir por este medio otra vez para poder escudriñar la palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Y nuestro tema el día de hoy es fe, confianza y dependencia. Para ello vamos a compartir acerca del Salmo 11, pero antes de ello le quiero pedir si me puede acompañar en oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús por este día que tú nos has dado, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos has guardado, Señor. Padre, gracias porque tú eres un buen Padre, un Padre que siempre está al pendiente de cada uno de nosotros, Señor. Y en esta hora venimos pidiéndote, Padre, que tus ojos de misericordia se vuelvan sobre Guatemala, Señor, y tu paz sea establecida sobre esta nación, Padre. Tú conoces, Señor, la necesidad de Guatemala. Solo un milagro, Señor, puede resolver los problemas de esta nación. Te pedimos por ese milagro, Padre. Tu palabra dice que tú puedes hacer nacer una nación en un día, Señor, como lo hiciste con Israel, Padre. De la misma manera te lo pedimos para Guatemala, Padre, que renazca una Guatemala nueva, Señor, donde todos los problemas que han sido el diario en todos estos tiempos, Señor, puedan ser resueltos, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, así como también, Señor, en esta hora te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, guiándonos a toda verdad, Señor, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra quede sembrada como en una buena tierra, Padre, y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. También te pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo rompa toda fortaleza, todo argumento y toda altivez que se esté levantando en contra del conocimiento tuyo, en contra de la obediencia a tu palabra y en contra de la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Salmo 11, versículo 1, nos habla acerca de un tema que es fundamental en la vida del creyente, que es la fe, la confianza y la dependencia. La palabra de Dios en varios pasajes nos recuerda que el justo vivirá por la fe. Por lo tanto, este es un tema fundamental para cada uno de nosotros. Y hoy hay mucha confusión acerca de lo que es la fe. Para comenzar, recordemos que en Santiago la palabra de Dios dice: tú crees que Dios, que hay Dios, qué bien que lo creas, pero también los demonios creen y tiemblan. O sea, la fe es más allá del saber o el conocer que Dios existe. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Para ello vamos a tomar como base lo que nos enseña el Salmo número 11, versículos del 1 al 7. Dice la palabra: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetar en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Prueba Jehová al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Este salmo también tiene la característica de que refleja lo que está sucediendo en el mundo el día de hoy. Los fundamentos están siendo conmovidos, los fundamentos que dieron origen al mundo occidental, al desarrollo, que fueron que son los fundamentos del judeocristianismo, han estado siendo socavados y quitados en muchos lugares, por una parte. Por la otra parte, la palabra de Dios dice que el Señor, al que ama la violencia, sobre los malos hará llover calamidad. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos.
pero el hombre recto mirará su rostro. También se está refiriendo a lo que va a suceder en los próximos tiempos. Estamos en los tiempos finales, estamos muy cerca de la venida de Cristo, y este salmo también nos enseña acerca de ello. La pregunta, o como comienza el salmo nos comienza diciendo: en Jehová he confiado, porque él ha confiado en Jehová ante los enemigos. Entonces hace la pregunta: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienen el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetar en oculto a los rectos de corazón. Lo que nos está diciendo el salmista acá es que él no iba a escapar de las situaciones difíciles, él no iba a escapar del ataque de los enemigos. ¿Por qué? Porque él estaba confiando plenamente en Dios y estaba dependiendo de Dios. Un elemento esencial de la fe es la confianza y la dependencia, pero una confianza total y una dependencia total es lo que constituye la fe madura. Y frente a la fe madura tenemos la fe inmadura o la presunción de fe. La presunción de fe es aquella falsificación de la fe que manifiesta una persona que no es verdaderamente creyente y que la obediencia no es su enfoque. Es una persona que dice que tiene fe, pero lo único que tiene es que sabe que Dios existe, pero no obedece, no está viviendo todo lo que la fe nos lleva a vivir. No está como el justo viviendo por la fe, y vivir por la fe es vivir por la palabra, vivir por lo que Dios dice, vivir por la obediencia a la palabra de Dios. De hecho, de Hebreos capítulo 11 versículo 8 nos lo dice muy claramente: por la fe Abraham obedeció. La fe siempre es obediencia. Pablo, cuando habla del ministerio que Dios le dio, dice que es la predicación de la palabra para la obediencia por la fe en todas las naciones. O sea, cuando también Jesús en Marcos capítulo 11 versículo 22, Jesús dice: tened fe en Dios. Y si yo tengo fe en Dios, es creer que Dios es quien es, y es creer que Dios hace lo que Él dice. Y aparte de eso, si Él es Dios, obviamente Él es el ser superior al cual yo me debo sujetar y debo obedecer. Si verdaderamente tengo fe, tengo dos cosas: temor y amor a Dios. Y el temor, dice la palabra, que es el principio de la sabiduría. El temor a Dios. ¿Y qué es el temor a Dios? Es respeto, reverencia, es sujeción, es obediencia, por un lado. Y por el otro lado, ¿qué es el amor? La misma palabra lo define. En Juan capítulo 14 versículo 15 nos define que el amor a Dios es obedecer sus mandamientos. Entonces la fe está unida a la obediencia. Hay personas que dicen que tienen fe, pero no obedecen la palabra. Es más, ni siquiera la conocen, ni siquiera la buscan. Eso es una presunción de fe. Ahora, hay también una fe inmadura, que es de una persona que sí verdaderamente tiene fe en Dios, pero no ha caminado, no ha avanzado, que sí cree que Dios es Dios, que cree que Dios hay que obedecerle, que está tratando de vivir esa nueva naturaleza que Dios le ha dado, pero que no ha crecido mucho porque no ha ido a la palabra de Dios, o porque está comenzando en su camino de fe, pero esa persona sí verdaderamente tiene fe en Dios. Sabe que tiene que obedecerle a Dios, sabe que necesita buscar a Dios, sabe que en Dios está su confianza, pero no ha desarrollado plenamente ni la confianza, ni la dependencia, ni la obediencia. Está en el proceso. Recordemos que la palabra de Dios nos dice claramente que la vida del justo es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto, y eso significa que la vida del justo es un proceso. No llegamos de 0 a 100 en un paso. Llegamos de 0 a 100 a raíz
de un continuo caminar en el Señor. También la palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 1 versículo 6 que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y también la palabra nos enseña en Efesios en el capítulo 4 versículos de hoy 11 en adelante que el Señor puso a unos en la iglesia apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, la vida del creyente es un proceso, pero es un proceso que yo debo o yo necesito manejarlo de manera consciente, de manera intencional y caminar cada día en ese proceso. No y yo tengo una parte que hacer en ese proceso, no todo lo va a hacer Dios, es un trabajo conjunto entre Dios y nosotros menguando al yo, a la carne, al ego y Dios creciendo en nosotros. Entonces, la presunción de fe no tiene nada que ver con obediencia, con confianza, no tiene nada que ver con dependencia del Señor. Muchas veces la presunción de fe, lo único que le interesa no es Dios, sino lo que Dios puede hacer por él. Es decir, solo los pedidos, solo las peticiones le interesan, pero no le interesa nada más. Mientras que la fe inmadura, si bien está interesada en las promesas, también está interesada en crecer, en avanzar, en caminar cada día más en el Señor. En ambos casos, tanto en el caso de la presunción de fe como en el caso de la fe inmadura, cuando la fe es puesta a prueba por las circunstancias de la vida, las personas van a dudar, van a vacilar, van a ser transformadas o pueden ser transformadas en una persona de doble ánimo, con la diferencia de que quien tiene presunción de fe se va a irritar, se va a enojar contra Dios, se pelea con Dios, mientras que la persona de fe inmadura va a buscar las causas, la razón de esa vacilación, de esa duda, y se va a activar en superarla. Lo que esta persona de fe inmadura necesita es afirmarse en la fe por la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, para que esa fe incipiente sea transformada en una fe sólida, en una fe madura. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, número 1. Número 2, también dice en Juan capítulo 16, versículo 13, que el Espíritu Santo nos enseña lo que Jesús nos ha enseñado, nos enseña la palabra, nos revela la palabra, nos guía a través de la palabra y nos muestra las cosas que habrán de venir. Entonces, para afirmarnos en la fe, para crecer en la fe, para madurar en la fe, necesitamos siempre el ir a la palabra y a la comunión con el Espíritu Santo. Una fe madura es una fe que confía y depende plenamente, totalmente en el Señor y no escapa de las situaciones difíciles. Y no escapa de las situaciones difíciles precisamente porque tiene esa fe, esa confianza y esa dependencia. La persona con una fe madura sabe, primero que nada, que todas las cosas que Dios permite en nuestras vidas obran para bien de los que amamos a Dios, número 1. Número 2, esa persona, como dice Romanos 8, 28 y 29. Número 2, esa persona sabe que Dios tiene perfecto control de todos los aspectos de nuestra vida. Recordemos lo que dice la palabra en Mateo capítulo 10, versículo 30, que ni uno solo de nuestros cabellos deja de estar contado por el Señor. Es decir, no se cae uno de nuestros cabellos si no es con el conocimiento de Dios, por un lado, y por el otro lado, en el Salmo en Lucas capítulo 12,
También versículo 7 nos recuerda que nuestros cabellos están contados y que por lo tanto no debemos temer. Y no debemos temer porque si Dios cuida de los pajarillos, si Dios cuida de los lirios, cuánto más no va a cuidar de nosotros que somos sus hijos. Hay un pasaje en uno de los salmos donde también dice que Dios ve cada una de nuestras lágrimas y Él las guarda en su redoma. ¿Y para qué las guarda? Para consolarnos posteriormente. O sea, el Señor tiene completo control de nuestras vidas. La palabra también en Salmo 121:8 dice, 121 del 1 al 8, dice que Dios es nuestro guardador desde ahora y para siempre, y que Él no se duerme, no se adormece, Él es como nuestra sombra. Así que podemos, una persona que tiene una fe madura, que tiene una confianza y una dependencia completa del Señor, no se aflige por las situaciones adversas, porque primero van a obrar para bien, segundo, porque Dios tiene el control de esas cosas, y tercer lugar, porque Él sabe que al final de la persona madura, con una fe madura, sabe que al final va a salir más que vencedora de cualquier situación adversa, de cualquier dificultad. La palabra nos recuerda en Romanos capítulo 8, versículo 35, que en todas las cosas somos más que vencedores por medio del Señor Jesucristo, por un lado. Y por el otro lado, los versículos del 36 al 37 nos recuerdan que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, la fe madura es la fe que camina en medio de las dificultades, parado en esa palabra, que Dios lo está permitiendo y Él tiene control perfecto de esa situación, que Él la va a usar para bien nuestro y que vamos a salir más que vencedores en medio de esa situación. Por el otro lado, también la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, nos dice que para eso vino, que el Hijo de Dios vino para deshacer todas las obras del diablo. Y por el otro lado, Primera de Juan 4:4 nos recuerda que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, una persona con una fe madura tiene una plena confianza en el Señor y una plena dependencia del Señor, no solo cuando las cosas están saliendo bien, sino cuando las cosas no nos gustan, cuando las cosas nos parecen una dificultad, un problema, etcétera. De todos modos mantenemos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra dependencia del Señor, total y completamente. Entonces, ante estas tres situaciones, presunción de fe, fe inmadura o fe madura, nos tenemos que preguntar, o nos tendríamos que preguntar, ¿dónde estamos parados cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros conoce realmente cuál es su situación delante del Señor. La verdadera fe, como ya dijimos, no solo es confianza y dependencia absoluta del Señor, sino que además es obediencia a su palabra, y eso implica conocimiento de la palabra, implica comunión con el Espíritu Santo. Esas cosas me pueden ayudar a autoevaluarme en cómo estoy en cuanto a mi fe. Si no estoy haciendo absolutamente nada de eso, entonces lo que tengo es una presunción de fe. Si no tengo mucho de eso, pero estoy caminando hacia eso, entonces tengo una fe inmadura. Pero si estoy en dependencia del Señor, si estoy en una confianza absoluta en Él para todos los aspectos de mi vida, y si estoy obedeciendo, entonces tengo una fe madura. Si tengo una presunción de fe, si lo que yo tengo es presunción de fe, entonces necesitaría orar para que el Espíritu Santo traiga a mi vida convicción de pecado, como dice Juan capítulo 16, versículos del 7 al 9, que traiga arrepentimiento y volverme al Señor de todo corazón, reconociendo su señorío sobre mi vida. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón, no mentalmente, en tu corazón, que Jesús es el Señor y que el Padre lo resucitó de los muertos, entonces seremos salvos. La salvación no es una cuestión mental.
La salvación es una cuestión revelacional. La salvación viene a ser una revelación en nuestro corazón. Sabemos que necesitamos a un Salvador, que somos pecadores, que necesitamos a un Salvador y que ese Salvador está en auxilio de nosotros y nos hace un hijo de Dios. Por eso la palabra dice en Romanos capítulo 8, versículos del 15 en adelante, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, si no he dado ese paso, si lo que yo llamo fe es solo una presunción de fe, que no estoy confiando en el Señor, que no le doy el control absoluto de mi vida, que no dependo de Él, que totalmente, que no estoy en obediencia a Él, que no estoy obedeciendo ni siquiera un poquito ninguna de esas cosas, entonces necesito ir delante del Señor y entregarle mi vida a Cristo, decirle que lo necesito, que perdone mis pecados, que me haga un hijo de Dios y comenzar a caminar en la fe de Él a través de la palabra del Espíritu Santo, de congregarnos, etcétera. Si tengo algunas de esas cosas, aunque de una manera inmadura o inestable, lo que necesito es fortalecerme en el Señor, fortalecerme en su palabra y en el poder del Espíritu Santo. La palabra en Romanos capítulo 6, versículo 10 nos dice precisamente eso, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por el otro lado, necesito meterme más en la palabra de Dios, porque recordemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si ya tengo una fe madura, pues lo que necesito es no desmayar, perseverar, cuidarla diligentemente. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es decir, necesito mantenerme en guardia, y más que mantenerme en guardia, necesito vivir lo que la palabra de Dios dice, de que estoy siendo perfeccionado cada día por el Espíritu Santo, Filipenses 1:6, de que mi vida es como la luz de la aurora, que va en aumento, Proverbios 4:18. Y si estoy siendo perfeccionado cada día, y si la palabra de Dios dice que estoy siendo perfeccionado cada día y que mi vida va en aumento, entonces necesito que eso sea una realidad en mi vida, y que no desmaye en hacer lo que siempre hice, lo que hice para llegar a donde estoy, para llegar a esa fe madura. Muchas veces lo que sucede o nos puede suceder es que nos acomodamos. Ya llegamos a cierto nivel en nuestra vida espiritual y nos acomodamos, ya pensamos que alcanzamos la meta, ya pensamos que estamos bien, y entonces nos relajamos, dejamos de orar un poco, dejamos de escuchar la palabra, o de buscar la palabra, de estudiarla, de escudriñarla, dejamos de congregarnos, dejamos de obedecer la palabra, nos relajamos, y eso poquito a poquito es una trampa que poquito a poquito nos va llevando para atrás. Por eso la palabra de Dios dice que atendamos diligentemente todas las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque cuando nos relajamos en nuestra vida espiritual, lo más seguro es que vamos a terminar deslizándonos de ella. Siguiendo con, aquí vimos ya lo que dice el Salmo 11, versículos del 1 al 2, y ahora veamos lo que dice el versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? En el Salmo no nos da la respuesta, pero es obvio que la respuesta es: si los fundamentos son destruidos, nosotros nos tenemos que fortalecer en esos fundamentos. La destrucción de los fundamentos de la fe es una prueba también para nosotros. De hecho, nosotros estamos siempre a prueba, mis hermanos, en lo bueno, en lo malo, en lo que nos gusta, en lo que no nos gusta. Siempre estamos siendo probados, siempre está siendo probado nuestro corazón.
hacia dónde vamos a dirigir nuestro corazón, si hacia la obediencia a la palabra o hacia nuestros propios caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Entonces, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Esa pregunta es porque cuando los fundamentos de nuestra fe son atacados, estamos siendo probados. ¿Y qué significa que los fundamentos sean destruidos? Bueno, puede significar muchísimas cosas. Nuestra fe es atacada, nuestra fe es desvalorizada, nuestra fe es puesta en duda, la fe es tergiversada, muchos se desvían hacia otros temas en lugar de que nuestra fe sea cristocéntrica. Nos enfocamos en servicio, nos enfocamos en dones, nos enfocamos en autoestima, en prosperidad económica o en cosas que son secundarias y dejamos de poner nuestra atención en Cristo. Usted y yo, nuestra fe debe ser una fe cristocéntrica, una fe que el centro de todo sea Cristo, que de quien hablemos y para quien vivamos es para Él, no para nosotros mismos, sino para Él. Nuestra fe los fundamentos son destruidos cuando en lugar de vivir para Dios, estamos viviendo para otra cosa. Lo vemos en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se desviaba hacia sus ídolos. ¿Y por qué se desviaba hacia sus ídolos? Porque eran sus caminos que a ellos les parecían derechos en su propia opinión. Era más fácil hacer un ídolo a su medida, a su gusto y seguirlo que seguir al Señor. Es decir, estaban siguiendo sus propios caminos. Para los que creemos en Cristo, de la firmeza de nuestra fe, dependencia, confianza en Él y de la solidez de nuestra fe, va a depender nuestras vidas, y ese es el fundamento de nuestra vida: la fe, la confianza, la firmeza, la dependencia en Dios. Pero para los que viven en presunción de fe, para los injustos, los no creyentes, es una prueba. Cuando los fundamentos son destruidos, es una prueba más de su incredulidad y de la justicia de su condenación final si no se arrepienten. En este tiempo, si algo tenemos que tener cuidado, usted y yo, es que en este tiempo los fundamentos de nuestra fe están siendo atacados. Ya no vivimos en un mundo, por lo menos el mundo oriental nunca vivió en eso, pero el mundo occidental ya no está viviendo en una cultura cristiana, judeo-cristiana. El mundo occidental está viviendo en una cultura post-cristiana. Por eso todo lo que está sucediendo, que usted sabe, todo lo que son las agendas 2030, la agenda del Reset 21, en fin, todo ese tipo de cosas es porque la sociedad se alejó de Dios y ahora le llaman la sociedad transhumanista. Es decir, el hombre se puso como centro de la sociedad en lugar de poner a Dios. Quitó a Dios del centro de todo, lo quitó de la educación, del gobierno, de la justicia, de las universidades, de los negocios, de la política, de la ciencia, de todo, y en su lugar puso al hombre. Es lo que dice la palabra en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32, la escalera de la degradación. Por cuanto el hombre, a pesar de haber conocido a Dios, no lo reverenció ni le dio gracias, entonces fue entregado a una mente entenebrecida para hacer cosas que no convienen. Estamos en esa etapa. Si leemos Romanos capítulo 1, del 18 al 32, vamos a ver una escalera de degradación
en la cual ya estamos en el último de los niveles, en el nivel más bajo de la degradación de la que nos habla ese pasaje. ¿Por qué? Porque los fundamentos fueron destruidos y está profetizado en la Biblia, no solo en Romanos 1, versículo 18 al 32, sino en otros pasajes, como por ejemplo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice que en los últimos tiempos serán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos y amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, aparentarán piedad, aparentarán cristianismo, pero no están siguiendo los fundamentos, están siguiendo sus propias ideas, sus propios pensamientos, sus propios caminos. Y como dice nuestra hermana Lara, parte un resultado de eso es lo que estamos viendo en Israel. La ira de Dios la vio Israel en esos ataques que el Señor permitió, porque ellos estaban adorando a otras cosas. O sea, a pesar de todo lo que Dios ha hecho por el pueblo de Israel en esa restauración, todo lo milagroso que ha sido la restauración de Israel de 1948 para acá, ellos se desviaron totalmente, y está profetizado que iba a suceder, y es probable que esto nos lleve a la tribulación, porque estamos viendo la posibilidad de una guerra terrible. De hecho, el mismo gobierno de Israel ha dicho que no va a descansar hasta destruir completamente a ese grupo terrorista que se llama Hamas y a la yihad islámica. Pero por el otro lado, en el norte tiene a los de Hezbollah, que son todavía más fuertes que los de Hamas. Y ya están comenzando a haber combates. El día de hoy, hace un rato, leí la noticia de que Israel ya estaba bombardeando posiciones de Hezbollah. Entonces, y eso puede desencadenar que entren otros países en la guerra y nos lleve finalmente a la firma de la paz, que es lo que va a dar lugar al anticristo y que inicia la tribulación. Estamos en los tiempos finales, estamos en los últimos tiempos. Un día de estos vamos a hablar de los tiempos finales, pero hoy solo les doy un anticipo. Lo que estamos viendo en el mundo es precisamente esto, que los fundamentos están siendo destruidos. Ya no estamos viviendo en un mundo occidental con valores judeocristianos, sino estamos viviendo en una sociedad postcristiana transhumanista. Y eso quiere decir el hombre como centro. Y cada vez que el hombre se pone como centro, Dios se pone contra el hombre. Porque la palabra de Dios lo dice claramente en Jeremías 17, versículos del 5 al 6. Dice: maldito el hombre que confía en el hombre, en cualquier fuerza humana, en otro hombre o en sus circunstancias, pero se olvida de Dios. Así que vemos que todo lo que está sucediendo es profetizado en 2 de Timoteo capítulo 4, y esto también nos debe llevar, tenemos que ser claros que esto también está hablando de la iglesia, no solo está hablando de Israel. En la iglesia estamos viendo en algunos segmentos de la llamada iglesia cristiana en el mundo que precisamente hay gente que tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella, y lo que busca son sus propios intereses, la satisfacción de sus propios intereses, de sus propios deseos egoístas, la codicia, la autoestima, el éxito, el reconocimiento, la vanagloria, etcétera. Y también la palabra no solo lo profetiza en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, sino también en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 3 al 4, y estamos viviendo eso en muchos segmentos de la cristiandad. Dice la palabra que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, a sus propios placeres, deseos, etcétera, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y notemos que esto sigue a continuación de lo que vimos en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 5. Entonces, ahora los creyentes debemos esforzarnos aún más por mantenernos firmes en los fundamentos de nuestra fe cristiana, y la firmeza de los fundamentos es firmes en Cristo, por una parte, firmes en nuestra fe en Él, obedeciendo, confiando en Él plenamente y dependiendo totalmente de Él. Y ello, aunque el mundo abrace esa destrucción, como la está abrazando con esas diferentes formas de pensamiento, ideologías, leyes, etcétera, que se están manifestando en este tiempo. Ideología de género, aborto, Agenda 2030, persecución de la iglesia, una moralidad y una ética situacional de conveniencia para el ser humano, pero no de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, una inmoralidad sexual llevada a unos niveles que nunca se habían visto en la historia de la humanidad, el señorío de la codicia en los negocios. Ahora no importa nada. El fin justifica los medios con tal de tener ganancias y de hacer dinero en muchos sectores de la economía. El irrespeto a la vida en todas las formas posibles, en su máxima expresión. Solo de abortos al año hay más de, creo yo que hay más de, estaba viendo una estadística que hay más de 22 millones de abortos al año. Eso es llevar el irrespeto a la vida a su máxima expresión. Por un lado. Por el otro lado, hay ciertas corrientes dentro de la iglesia que también están desviando a las personas de la fe. Por ejemplo, el liberalismo teológico, la crítica literaria, los intentos de adaptar la escritura al mundo y no al revés. En algunas denominaciones tradicionales, ¿no? Ya en Guatemala lo vemos en cierta medida, pero en Estados Unidos y en Europa es donde esto va mucho más adelantado, pero ya en los seminarios que están preparando a los futuros ministros de esas denominaciones, les están enseñando que los relatos, como por ejemplo de Génesis, de la creación, el paso de Israel por el mar Rojo en seco, el paso del Jordán en seco también cuando iban a conquistar la tierra prometida, y el nacimiento virginal de Jesús, lo están enseñando que son mitos. Que no son realidades, sino que son mitos. Y media vez yo acepto que algo en la escritura puede ser un mito o puede ser algo que no es como la escritura dice que es, estoy abriendo una puerta para poner en duda toda la palabra de Dios. Y si pongo en duda la palabra de Dios, entonces estoy destruyendo los fundamentos. Hoy vemos una serie de temas en los cuales se pone en duda la palabra de Dios, los dones espirituales, el diezmo, la virginidad antes del matrimonio, en fin, todo ese tipo de cosas que se ponen en duda. Y todo eso es destruir los fundamentos de la palabra de Dios, los fundamentos que nos da la palabra de Dios. Entonces, necesitamos regresar o afirmarnos en esos fundamentos. Si queremos tener una fe madura, lo que necesitamos es afirmarnos en los fundamentos de la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios tiene varias características. Uno, es verdad. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no se amolda a nuestras circunstancias, a nuestra cultura, a nuestros gustos. La palabra de Dios permanece para siempre, permanece igual para siempre.
No importa lo que los demás digan, lo que la palabra de Dios dice es la palabra final de todas las cosas. Entonces, usted y yo necesitamos mantenernos firmes en la palabra de Dios, y para mantenernos firmes en la palabra de Dios necesitamos conocerla. Hoy es urgente que todos, sin excepción, todos los que verdaderamente creemos en el Señor Jesucristo, necesitamos conocer la palabra de Dios, afirmarnos en la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Tal cual, sin dudarla. Cuando dudamos algo de la palabra de Dios, o cuando pensamos que algo de la palabra de Dios no es como lo que dice la palabra de Dios, estamos comenzando a socavar los fundamentos de nuestra fe. Y eso no puede ser para los que verdaderamente creemos en el Señor Jesucristo. Por eso la palabra dice que si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Obviamente lo que ha de hacer el justo es afirmarse en esos fundamentos, afirmarse en la palabra de Dios. Es cierto que podemos pecar eventualmente, es cierto que podemos desobedecer eventualmente, pero ni el pecar ni la desobediencia pueden ser una práctica en la vida cotidiana del creyente. La palabra de Dios dice claramente que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Puede pecar? Eventualmente, sí, pero no practica el pecado. No se aleja de la palabra de Dios, no está fuera de la palabra de Dios. Así que necesitamos, mis amados hermanos, afirmarnos en los fundamentos de la palabra de Dios. Cuando los fundamentos de la palabra se están debilitando, el mundo va a reaccionar. ¿Y cómo va a reaccionar el mundo? En primer lugar, maquinando y preparando los ataques contra la iglesia y contra los judíos, contra nuestra fe. Dirigidos no solo al ataque físico, a la persecución, sino al ataque del corazón, a ponernos en duda, a tratar de ponernos en duda, en incredulidad, en temor, en amargura, etc. Ante ello, necesitamos guardar nuestro corazón, como dice la palabra en Proverbios capítulo 4, versículo 23, redoblando nuestra búsqueda de la dirección de la palabra y del Espíritu Santo para cuidar nuestro corazón. Y recordemos que cuidamos nuestro corazón, cuidando nuestros pensamientos, lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, los modelos que seguimos, con quién andamos y a dónde vamos. Este es un tema que lo insisto muchísimo porque es la clave de una vida cristiana en victoria. Dice la palabra, sobre toda cosa guardada, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Usted y yo no vamos a tener vida abundante, vida plena, vida en prosperidad, en bienestar, vida en victoria, si no guardamos nuestro corazón. ¿Y cómo guardamos nuestro corazón? En primer lugar, cuidando lo que pensamos. La palabra dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8, que pensemos todo lo bueno, lo justo, lo agradable, lo de buen nombre, lo digno de alabanza, etcétera, o sea, todo lo bueno. Y eso es pensar en la palabra de Dios. Por el otro lado, con respecto a los ojos, nos dice dos cosas. La primera es que cuidemos lo que vemos. Porque si lo que ven nuestros ojos es luz, todo nuestro cuerpo se llenará de luz. Pero si lo que vemos son tinieblas, todo nuestro cuerpo se llenará de tinieblas. Por un lado. Y por el otro lado, la palabra de Dios también nos enseña que pongamos nuestra mirada sobre los justos de la tierra. Que los justos sean nuestro modelo. No la gente del mundo, sino los justos. Los que están verdaderamente firmes en Cristo Jesús, que ellos sean nuestro modelo a seguir. Hoy la gente está siguiendo cualquier tipo de modelos. Hoy todo el mundo se tatúa, todo el mundo se deja pelo largo, pero no es, lo hacen por imitar, pero no imitar a la gente, a los fieles de la tierra, sino imitando a la gente del mundo. Entonces cuidar nuestros pensamientos, cuidar lo que vemos. Recordemos también que Jesús nos dijo
que oímos que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo te digo, con solo que mires a una mujer, o en el caso de una mujer a un hombre, para codiciarlo, ya cometiste adulterio. Entonces los ojos es lo que vemos, hay que cuidarlo. Por el otro lado también hay que cuidar lo que oímos. ¿Por qué? Porque lo que oímos, recordemos que la palabra de Dios dice en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo contrario también es cierto. La incredulidad, la duda, el temor, todas esas cosas que son contrarias a la palabra de Dios vienen por el oír. Solo que es por el oír lo que el mundo dice, en lugar de oír lo que Dios dice. Y hoy estamos viendo que muchísima gente que se dice cristiana está oyendo lo que el mundo está diciendo, no lo que la palabra de Dios dice. La otra cosa que necesitamos cuidar es nuestra boca. La palabra de Dios dice en Proverbios 18, 21 y 22, que en la boca está el poder de la vida y la muerte, y el que la ama se llenará de sus frutos. Es decir, la palabra que hablemos, esa nos va a llenar. También Jesús dice, no es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre. Porque de la boca porque lo que de la boca sale del corazón, y del corazón salen los malos pensamientos y una gran lista de pecados que le sigue. Entonces tenemos que cuidar nuestra boca, porque además lo que hablamos lo pensamos y además lo oímos. O sea, se retroalimenta. Finalmente, también tenemos que cuidar con quién andamos, de quién aprendemos. La palabra dice que el que anda con sabios, sabio será, pero el que anda con necios, necio será. Es decir, tenemos que escoger nuestras compañías, tenemos que escoger con quién vamos a caminar en cercanía, en intimidad. Es cierto que, por ejemplo, en los trabajos, en ciertas actividades, vamos a tener que tener relación con gentes no creyentes, y está bien, no nos tenemos que apartar de ellos. Pero una cosa es tener la relación básica de trabajo, de estudio o de lo que sea, y otra cosa es que caminemos en amistad con ellos. En amistad la palabra dice que no nos unamos en yugo desigual, y eso significa no andemos en amistad, en intimidad con una persona que no tiene las mismas creencias que tenemos nosotros, y eso también aplica incluso en los negocios. Por ejemplo, si usted es un creyente y se asocia con un no creyente, es muy probable que el no creyente lo que quiera sea evadir impuestos, mientras que la palabra de Dios para nosotros los creyentes dice que le paguemos al César lo que es del César, es decir, los impuestos, y a Dios lo que es de Dios, los diezmos. El no creyente ni va a querer pagar los impuestos como debe ser, y mucho menos va a querer diezmar. Entonces ahí estamos nosotros en un yugo desigual y vamos a perder las bendiciones del Señor. Por eso debemos tener cuidado con quién nos unimos. No solo se trata en el casamiento, en el matrimonio, se trata en todas las áreas de la vida. Tenemos que cuidar con quién andamos. Y finalmente tenemos que cuidar a dónde vamos. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y para qué la palabra es lámpara y lumbrera? Para iluminar nuestros caminos, para que no nos vayamos ni a izquierda ni a derecha, para que no nos torzamos, para que caminemos recto. También la palabra de Dios dice que apartemos nuestro pie del mal y que tengamos la sabiduría para apartar nuestro pie del mal, y la sabiduría es la obediencia a la palabra de Dios, caminar en la palabra de Dios. Con esas cosas guardamos nuestro corazón, guardamos nuestra fe madura, y aunque los fundamentos sean destruidos, usted y yo vamos a permanecer firmes. Dios está atento a nuestra actitud relacionada con esa situación de cuando los fundamentos son conmovidos o cuando los fundamentos son destruidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer usted y yo? La palabra más adelante nos dice que al malo y al que ama la violencia, el Señor lo aborrece y va a ser castigado eternamente si no se arrepiente. Va a ir a la condenación eterna, mientras que usted y yo, si permanecemos firmes, entonces usted y yo iremos a la vida eterna.
Muy bien, lo vamos a dejar acá. La próxima semana vamos a continuar. Ya terminamos. La próxima semana vamos a continuar en nuestra cápsula de fe, conociendo otros aspectos del Señor y cómo fortalecer nuestra fe. Así que desde ya le invitamos para el próximo miércoles a las 7 de la noche, pero también les recuerdo que los martes y los jueves usted y yo tenemos una cita para un estudio bíblico en la palabra de Dios. Ahorita el tema que estamos terminando, ya lo vamos a terminar, es el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero posteriormente vamos a tocar algunos temas sueltos que nos han pedido que toquemos, y después vamos a entrar en una serie que es relacionada con los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que nos van a tocar, los tiempos por venir, relacionado con los tiempos finales. Eso quiere decir el arrebatamiento de la iglesia, la tribulación, la gran tribulación, el Armagedón, el reino milenial, la eternidad, etcétera. Así que le invito para que también el día de mañana se conecte con nosotros para otra enseñanza en la palabra de Dios. Y si usted tiene algún tema que le interesaría que tocáramos al terminar esta serie de los estudios bíblicos, háganoslo saber en sus comentarios aquí en la transmisión o bien a través de Messenger, y con mucho gusto los vamos a considerar para tratarlos en este ínterin en el cual vamos a terminar una serie y vamos a iniciar una nueva. Muy bien, le recomiendo muchísimo que oremos por Guatemala, por Israel, por la paz de ambos países. Curiosamente, ambos países tenemos relación hemos tenido relación desde la fundación del Estado de Israel, una relación política, pero también una relación espiritual, una relación de bendición. De alguna manera, los caminos de Guatemala y los caminos de Israel se han entrecruzado, han ido en paralelo, y resulta que hoy ambos países estamos atravesando por problemas muy serios que amenazan la paz, que amenazan la vida como país. Así que le encargo que oremos. Además, la palabra de Dios dice que oremos por la ciudad a la cual vamos, para que con nuestra bendición la ciudad sea bendecida, y que oremos por la paz de Jerusalén, y todos los que oren por la paz de Jerusalén serán bendecidos también. Así que le encargo, vamos a terminar orando, y esperamos el día de mañana podernos volver a conectar. Muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Es una bendición para nosotros que se conecten, y vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que nos has permitido, Señor, de reunirnos para escudriñar tu bendita y maravillosa palabra, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Tu palabra es una guía segura, Señor, para una vida plena, para una vida en bendición, Padre. Señor, te pedimos en esta hora, Padre, que tú nos guardes a cada uno de nosotros y a nuestras familias, Señor, que esta noche sea una noche de descanso, una noche de bendición, que nuestras fuerzas sean restauradas, Señor, para que el día de mañana todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria tuya y para bendición de los que están a nuestro alrededor, y para nuestra bendición también, Padre. Señor, también en esta hora clamamos delante de ti por Guatemala y por Israel, Señor. Te pedimos, mi Dios todopoderoso, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, se establezca sobre todos los actores, Señor, de las situaciones que están pasando tanto en Guatemala como en Israel, Padre. Señor, que sus corazones sean transformados, que sus corazones sean vueltos a ti, Señor, y que en el corazón de ellos, Señor, surja el hacer tu voluntad por sobre cualquier otra cosa, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza.
Que Dios les bendiga, les guarde. Muchísimas gracias por sus comentarios y les mando un abrazo a todos y si Dios lo permite, el día de mañana nos volvemos a reunir por este medio. Bendiciones. Un abrazo.